Me han dicho, o sea, Cris comentaba que acá hacía curaciones medicinales y que se han curado personas enfermas de cáncer. Bueno, sí, eso es que realmente tenemos también especies que realmente son pocas que realmente se encuentran aquí, ¿Sí? pero mayormente por eso digo es muy importante conocer. Son pocas porque usted sabe en un espacio que no está todo depredado no va a haber estas especies. Ya desde el proyecto hemos traído muchas plantas de diferentes lugares, de diferentes provincias, entonces ahora hay algunas especies que tenemos que realmente ya lo estamos usando porque realmente hay una necesidad urgente de la gente que está necesitando enfermedades de Ujú. diferentes índoles, ¿no? Sí. Entonces estamos tratando con unas plantas que realmente son conocidas y usadas hace miles de años, porque esos conocimientos vienen de generación a generación y muchas de las veces la gente piensa de que eso es solamente la gente habla, no, Es real. eso es real, Pero porque cuando depende, claro, depende, me imagino, del grado de enfermedad, depende de la enfermedad donde se encuentre, ¿no? Que el tratamiento que se va a aplicar y la planta que se va a usar. allá, entonces eso es manejado bajo los conocimientos que realmente es, es una experiencia grande que después de que los abuelos, nuestras abuelas enseñaron, también es una parte de una réplica que tú tienes que sacar experiencia y ver lo que es verdaderamente es curativa esta planta, ¿no? Ajá. ¿Y cuál es la Entonces, planta? ¿mandé? ¿Cómo se llama la planta? Son muchas plantas. Ajá. Ahorita si yo le digo las plantas en mi idioma, porque las plantas que yo uso no tienen nombres en español, Ajá. porque porque son conocidas en el nombre o en la cultura que utilizamos las plantas, Ujú. como podremos decir choros, como podremos decir un tundú, Ajá. son plantas que realmente no están totalmente socializadas, conocidas por otras culturas. Ajá. Y algunas son conocidas, algunas no. Claro. Entonces dentro de los usos varían la combinación de las diferentes Ujú. plantas, la extracción de las cortezas, la extracción de semillas, la extracción de raíces, Ujú. de hojas, de flores, según como se quiera darlo el uso, O sea, ¿no? el nombre Shuar. Claro, Ajá. son nombres que Diferentes. realmente son diferentes. Otra cultura lo llamará en otro nombre. Pero es Entonces, efectivo el poder curativo bueno, claro, del es cáncer. garantizado más que todo, Ajá. porque, ¿por qué digo esto? Porque la medicina, en la actual, la medicina occidental, Ujú. está más estudiada, más investigada, que realmente los científicos que investigan eso no lo han logrado de que esta medicina cura esta cosa y afecta otra cosa. Ajá. Entonces eso hace de que las plantas naturales eh, preparadas bajo conocimiento, bajo la experiencia, la practicidad de las plantas y la eficiencia de las plantas, conociendo las plantas, qué tipo o qué partes son utilizadas, poniendo las porciones, cómo es la porción, o sea, según hojas, flores y todo eso. Entonces, Ujú. si tú lo haces con tus conocimientos y tratas a una persona porque tú ves esta persona, está un paciente, está grave, está leve o es que va, una enfermedad es muy lenta, que va avanzando en el cuerpo. Entonces, bajo el diagnóstico se puede coger las plantas y aplicar el tratamiento. No Ujú. se trata de que la medicina natural hay que hacerlo o procesarlo, guardarlo, Ujú. porque en la manera, yo digo eso en la manera en que hago la medicina yo es para sanar Claro. y ya no para remediar, sino sanar, porque remediar es cuando yo estoy dando bajo uno, Remedios. bajo uno, bajo uno, no, Ujú. es para sanar una parte, Ajá. porque la medicina que se hace con las plantas naturales es de que primero es el diagnóstico. Ujú. Sin el diagnóstico no hay medicina para el paciente. Ujú. Entonces,
para hacer las curaciones con plantas naturales es que siempre tiene que ser el paciente visto por la persona que va a ser tratada. Pero el diagnóstico se hace con un médico. No. ¿Cómo lo hacen el Es que diagnóstico? el diagnóstico tenemos nosotros nuestra forma de conocimiento, Ajá. la manera de cómo nuestros antiguos conocían. Ajá. Primeramente es de que tenemos que saber el estado del paciente. Ese es el primer punto para poder diagnosticarlo. Ujú. Ya el estado del paciente está leve, Sí, ya, o el estado del paciente está muy mal, muy mal, sí. ya, o el estado del paciente que realmente es que tenemos que prevenir. Ajá. Ya. Entonces, en la parte de diagnóstico, con el diagnóstico saca la medicina. O sea, el mismo paciente saca su medicina. Porque si no es así, no se puede tratar. ¿Cómo el paciente saca la medicina? Es que tú mismo, o sea, Ajá. la persona te diagnostica, la persona te ve qué tienes, qué problemas son. Sí. Ya. Entonces, la parte muy esencial, principal, es ver, hacer los tactos, ver la vista, ver la lengua. Ujú. Bajo la lengua nos dice muchas cosas. Sí. Todo la enfermedad del tracto digestor. El tracto digestor es una parte muy importante para que una persona esté sana. Y eso se visualiza debajo de la garganta, debajo de la lengua. Debajo de la O sea, lengua. debajo de la lengua usted Sí. puede ver cómo Si está tiene problemas ya, digestivo. se le hace tacto, se Ajá. le ve las partes donde son las partes yugulares, donde que la sangre sube al cerebro, baja entonces realmente son cosas muy no secretas, pero son muy guardadas. Ajá. Que no se puede, De la porque cultura. hay otras personas que realmente dicen, esto hace así, yo voy a hacer, pero sin el conocimiento. Entonces eso es una ¿cómo es? No se puede publicar eso, porque esa es una ética profesional, ya, porque cada persona ve lo que hago yo, va a decir, sí, esto es así, no. Entonces tiene que primero a conocer a la persona, por eso es importante conocer al paciente, ver al paciente, y cuando tú ya terminas el diagnóstico, le ves esto y esto y esto, cuando tú le haces los tactos, le ves, entonces ahí se sienta, ahí le decimos, vea señora, usted tiene esto, tiene este problema, este problema, este problema, este problema. ¿Es verdad? Ya. Ahí la verdad dicen, chuta, dice verdad. ¿Y cómo usted sabe que yo sufro esto? Es como un misterio. El cuerpo demuestra todo. Cuando uno está enfermo, el cuerpo lo dice. Pero ¿de qué manera el cuerpo demuestra una enfermedad tan complicada o tan difícil como el cáncer u otra enfermedad? ¿Cómo usted detecta en dónde está enfermo? ¿Cómo puedo detectar? Es si una persona sana no tiene falencias, porque usted sabe que el sistema inmune, ¿dónde demostramos nosotros? Si es una persona decaída, que tiene tantas cosas, es porque si primero dice estoy cansado, me duele el cuerpo, me siento cansada, fatigada, hay alguna cosa. Es como decir una máquina, tú le pones y se fala un tornillo, muele, pero no lo va a moler bien. Entonces tú tienes que ver dónde está el fallo. Entonces es una parte de la persona donde demuestra el punto donde está afectado. Entonces es una cosa, el cuerpo es tan sabio, entonces las plantas es una parte, también la naturaleza produce tanta sabiduría. Entonces hay que saberlo, porque eso no es fácil. Para poder aprender eso tendremos que tener mucha paciencia, porque para tratar para problemas de cancerígenos, el primero es los glóbulos blancos. Para un problema que es cáncer, que está con cáncer, ver los glóbulos blancos, en los glóbulos rojos. Ya. Y las enzimas y las defensas, ¿cómo está? Es clarito de verle cuando una persona sufre. ¿Usted se puede dar cuenta si una persona tiene demasiados glóbulos blancos? Es clarito, se podemos ver, pero no así. Se le puede ver. Claro. Y las partes donde debe aparecer esto, tenemos. Por eso es el cuerpo sufre. Claro. ¿No es cierto? Sufre el cuerpo, entonces ahí vemos dónde es la parte. Tú dices, ¿sabe qué? Yo sufro de esto.
Hay muchas de las veces que ahorita, muchos, de lo que ahorita sabemos es de que hay mucha gente se enferma por depresiones. Eso con el tiempo, se puede volver algo cancerígeno. Sí. ¿Por qué se puede volver cancerígeno? Es porque viene administrándose muchos antibióticos, muchos medicamentos. 2, 3 años que te medicas con químicos, a base de químicos, especialmente los antibióticos, sí, destruyen las células humanas, acaban, deterioran totalmente. Entonces, ¿qué va a pasar? Con tantos años con medicina, es obvio, te cae cáncer, el estómago bien. Por los antibióticos, por estar medicada 2 o 3 años. Ajá. Pero eso no lo creen los médicos, no lo dicen la verdad. La verdad está en la naturaleza. ¿Por qué? Porque no lo quieren. Porque es una parte, los médicos están una parte aliados, arriesgados, que si yo vendo este producto, yo tengo una parte. Claro. Y por eso comercio, los médicos están en contra de la naturaleza, con la cura con la naturaleza. Que son empíricos, pero son efectivos. Claro. Ya, yo he tenido pacientes que son desahuciados. Yo atiendo a muchas personas que vienen de Quito, Guayaquil, desahuciados por la medicina química, que vienen ya con quimioterapia y ya destruidos las partes genitales, las partes del cáncer por los pies, muchas cosas, ganglios, ya. El tiroides, hipotiroidismo. Hay muchas personas que realmente sufren eso. ¿Por qué? Porque realmente era leve, pero yo me fui medicando. El médico me recetó esto. Ya terminé, pero ese me hace bien. Yo me tomo, ya sigo por 2, 3 años. Eso me pasa. Entonces, ¿qué quiere? ¿Qué está haciendo? Se está antimedicando y no se da cuenta que está destruyendo la flora del estómago y la flora intestinal. Y después, cuando ya consumen muchos antibióticos, todo lo que come la pastilla pasa enterito, que ni siquiera le hace. Porque yo tengo pacientes así. Entonces, ¿por qué? Por muchos antibióticos. El hígado está destruido, los riñones. Entonces, cuando tú sufres de los riñones es muy claro. Cuando sufres del hígado, problema hepático, biliar, todo eso esa es la parte principal. Cuando está enfermo, una parte de la sangre tampoco está fluyendo bien. Tiene muchos problemas. O sea, usted puede detectar, las plantas curan cualquier tipo de enfermedades. Según el conocimiento. Las plantas curan según el conocimiento de las plantas, porque cada planta tiene su propiedad. ¿Ya? Pero usted, por ejemplo, hay casos de personas con problemas de circulación, con problemas de operaciones en la cadera que no se curan. Un caso. Otro caso, por ejemplo, enfermedades psiquiátricas. O ese tipo de enfermedades que son complejas, que son difíciles, ¿también las pueden curar? ¿Depende de qué tipos de plantas o no? Claro. ¿Por qué? Porque son plantas naturales. Acá hay plantas que curan eso. Los cuerpos es natural. La naturaleza, las plantas son naturales. Ya. Solo las plantas que hay dentro de la combinación, una planta medicinal que tu cuerpo natural. Cuando hay contacto, la medicina, cuando ya tú tomas, pues claro, porque cada problema, por eso hay miles de plantas. La naturaleza es una grande, es una magia, es una gama. Le digo, la naturaleza es una magia, ¿por qué? Porque cada vez la naturaleza produce de qué manera, porque realmente hay muchas plantas. Son bosques de la selva, son de la selva. Se largó a llover. A ver. Son de la selva y... Casa típica. Y usted sabe que la naturaleza es sabia. No. ¿No? Va desarrollando paulatinamente, muy lentamente. Entonces el hombre, nosotros no podemos darnos cuenta que es porque, por eso a veces dicen que la medicina natural, mucha gente dice, yo me he tomado, pero no me ha hecho bien. Es porque hay falta de eficiencia. La persona que ya es experta, ya conoce del problema, ya va a ver plantas. Por eso yo cuando yo hago la medicina, yo no tengo ningún medicamento hecho. ¿No? Ni envasado, ni guardado, no.
Porque las plantas que yo trato son plantas que en el momento que yo cojo, las plantas están muy, como digo, muy elevado al perfil, los principios activos de la planta. Ese momento le trato. Y las plantas tienen poca durabilidad porque yo no le pongo conservantes. Entonces ya no se necesita coger en cantidad y preparar y guardarlo. Ya las plantas ya preparadas pueden durar unos 4, 5 hasta 6 meses, según dure el tratamiento. Ya, entonces o sea, manera de conservar las plantas que estén los principios